Y pues rápidamente pues nos dimos un mega golpe que fue el día que lanzamos un grupo de transportistas nos paró la camioneta y nos secuestró. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Cristina Palacios, fundadora de Yeti, una startup de tecnología enfocada en mejorar la movilidad a través de camionetas privadas y venta de software. Hablamos de su primer emprendimiento, Aventones. Empezaron en 2010 y después de varios años acabaron vendiendo la empresa a BlaBlaCar. Después hablamos de Yeti, su empresa actual. Mi parte favorita de la entrevista es el final, cuando nos platica de los retos de ser madre mientras dirige una empresa. La entrevista es un poco larga, pero vale mucho la pena. Espero que la disfrutes. Cristina, bienvenida a Fundadores. Hola. Me me gustaría empezar preguntándote cómo empezó tu carrera como emprendedora. Pues realmente como que ser emprendedora no fue algo que, que me haya como, ya sabes, decidido volver. Más bien fue como que en la carrera, o sea, yo estudié administración de empresas y durante la carrera como que había pues tal vez tres escenarios a los que te ibas, ¿no? Era como ser gerente de, ya sabes, estilo de una empresa de consumo, irte a un banco y cosas así, trabajar como en la empresa familiar y pues una tercera parte tal vez emprender en nuevos negocios, pero como que era algo que realmente era muy ajeno, ¿no? Entonces pues nunca fue como un escenario muy, o sea, como muy factible para mí. Y, y entonces pues seguí el caminito normal, ¿no? Me fui a trabajar primero a Kraft en el área de mercadotecnia y después me fui a trabajar a un banco y como en la banca empresarial y pues como que de repente me dio un día cuenta que pues ni un trabajo ni el otro me habían realmente llenado, a pesar de que pues había aprendido muchísimo en los dos, como que realmente ninguno de los dos me parecía algo que quería hacer toda mi vida. Y entonces cuando estaba en Scotiabank, pues dije, ya, o sea, hasta aquí llegué. Y de un día para el otro, o sea, fue raro, ¿no? Porque incluso sobreviví, esto fue como en 2008, 2009, o sea, sobreviví, o sea, yo decía que por favor me corran, entonces, cuando fue lo de la crisis, ya sabes, Sí. y decía que me corran porque aquí no estoy contenta, y no me corrían, corrían a mí, corrieron a, no sé, 400 personas del banco, y a mí no, y decía, híjole, o sea, sería lo mejor que me podía pasar. Y llegó un punto en el que dije, pues no, o sea, no puedo dejar que ese tipo ya sabes, de decisiones externas dicten lo que voy a hacer y decidí renunciar de la nada sin tener realmente un plan como muy estructurado y pues, y pues eso fue. Decidí renunciar y como que realmente replantearme, es que hay una mariposa muy bonita volando allá en un árbol enfrente de mi ventana. Y decidí como que replantearme realmente lo que quería hacer, como que nunca había tenido ese tiempo después de la carrera de decidir qué quería hacer, ¿no? Como que pasa, o sea, pues como que sigues ¿Y el cómo fue ese caminito. paso? Sí, 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 es el caminito de prepa, universidad, bla, bla, bla. ¿Y cómo fue ese Ujú. paso que dijiste, bueno, ya sé lo que quiero hacer, emprender, y ahora emprender en qué? ¿O primero pues salió como la oportunidad todo junto? No, pues más bien fue como, o sea, decidir qué quería hacer, pero realmente dedicarme el tiempo a pensar en eso, ¿no? Entonces, pues como que me di un mes, creo, en el que pues realmente no trabajaba, pero trabajaba en pensar qué quería hacer. Y, y entonces como que me di cuenta que quería hacer algo que realmente tuviera pues un impacto social y que tuviera un beneficio para México en general. No fue en ese momento que quise emprender, pero en ese momento decidí irme a trabajar a una ONG para ver pues si iba por ahí, ¿no? Si realmente el impacto lo podía lograr por ahí y sentirme ya bien con mi trabajo y hacia dónde iba. Y
Y pues me di cuenta también muy rápido, estando en una ONG, que pues tampoco iba por ahí, ¿no? O sea, que al final, pues querer hacer el bien y tener como un impacto positivo, pues se volvía pues imposible si un día te quedas sin donantes o lo que sea. Entonces como que dije, por ahí no va, y me empecé a clavar mucho en el tema de empresa social. Y ahí fue cuando empecé a ver, pues realmente qué tipo de empresas podían tener un impacto positivo en México. Yo creo que tuve una lista como de unas 40 empresas que algún día debería regresar a buscar ese archivo de problemas que veía, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema del tráfico y del uso del coche indiscriminado en la Ciudad de México, pues es algo que nos pega realmente a todos, ¿no? O sea, es casi, cuando hablas con un extranjero sobre la Ciudad de México, todo el mundo te dice, ah, qué padre que viven allá, pero qué horrible tráfico, ¿no? Y pues es algo que pues nos pega y que hace como muy improductiva, pues en general, moverte en esta ciudad. Y ahorita, como ayer leía un artículo del país que decía, bueno, no era como como una nota, ¿no? O alguien que había escrito ese artículo, y más bien como desde un punto de vista personal, y decía, como ahorita con el encierro y estar en nuestras casas, qué rico es pensar que no vas tarde a nada, Sí, ¿no? totalmente. O sea, vivir con ese estrés de no voy a llegar o tengo que salir una hora y media antes para llegar. Y es que así es, o sea, esta ciudad es enorme, las distancias son una locura, y pues en gran parte o mucho del tráfico es generado por los coches, ¿no? Que van con una sola persona. Entonces, cuando sale esta idea, pues le digo a uno de mis amigos que se llama Nacho Cordero, y que se volvió mi socio en Aventones. Y pues él también venía de una crisis existencial en la empresa en la que estaba. Iba todos los días desde Coajimalpa hasta Cuautitlán Izcalli a trabajar en una planta de pañales. Pues imagínate, su trayecto diario era, o sea, iba en contraflujo, pero aún así, solo por distancia, era una locura. Entonces, pues decidimos salirnos los dos, o sea, él de su trabajo, yo de esta ONG, y decidimos empezar Aventones juntos. Pues Aventones básicamente pues era una empresa que buscaba promover que la gente compartiera el coche, y pues que en vez de ir con una sola persona, ¿no? Al 20% como de su ocupación, pues fuera al 100, ¿no? Entonces empezamos con un producto dirigido a empresas, donde lo que decíamos es, o sea, a ver, cuando empezamos Aventones era 2010, o sea, no había No nada, había no había Uber, no había Uber, nada. Sí. no había, yo creo que ni había Airbnb en México. No, no, claro que no había Airbnb en México. Entonces, como que el concepto de compartir era algo muy, muy ajeno. O sea, hoy ya lo ves y Waze y la frega, pero realmente en ese momento Uberpool era inconcebible pensar que ibas a compartir tu coche. Entonces, lo que decidimos hacer es hacerlo de manera que fuera entre personas de una misma organización, y empezamos a vendérselo a corporativos grandes, ¿no? Que pudieran conseguir tener pues muchas coincidencias de personas por zona, ¿no? Porque pues si son 10 en una empresa, pues las probabilidades de que puedan compartir, pues tal vez son 2, ¿no? O sea, ya tal vez uno con otro y hasta ahí. Pero una empresa de 500, 1000 personas, lo que sea, ahí sí hay mucha más posibilidad de que haya coincidencias. Entonces, empezamos pues por ahí de octubre de 2010, y, y pues caímos como en buenas manos con uno de mis socios, que sigue siendo socio mío, con Alberto Padilla, de una empresa que se llamaba Incu, y dijo que le encantaba la idea y que quería y que quería ser socio. Entonces, como el esquema que definimos con ellos es que ellos eran nuestros socios tecnológicos y nos iban a hacer como nuestro primer producto, y Nacho y yo íbamos a hacer el negocio. Y aquí después evolucionaron un poco el producto, ¿no? De atender primero solamente a las empresas, sacaron después un producto directo al público. Sí, digo, esto fue todavía mucho después, ¿no? O sea, primero lanzamos Aventones en otros países, y posteriormente, pues siempre pensamos que
que la venta B2B era como un proceso demasiado tardado y demasiado complicado, ¿no? O sea, una venta podía durar entre 6 meses y 2 años incluso, y para que se concretara. Y la verdad es que, pues, era, o sea, pues no, era demasiado, pues demasiado complicado estar escalando de esa forma. Y entonces decidimos lanzar un producto que ya estuviera abierto al público, eh, y se llamaba Rides. Entonces, básicamente lo que hacíamos era lo mismo que Aventones, pero estaba más enfocado a compartir viajes con desconocidos. Podías compartir dentro de la ciudad o entre ciudades. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar con muchos festivales. Me acuerdo en ese momento, por ejemplo, el Corona Capital nos puso como uno de sus proveedores no proveedores, pero éramos como una de sus formas de llegar al Corona, y así trabajamos con varios eventos para irlo creciendo. Esto fue por ahí de 2012, ¿no? Empezamos con Rides. Y pues la verdad es que fue un producto siempre como, o sea, con mucho potencial, pero se quedó muy chiquito. No, se quedó muy chiquito en el sentido de que ya nunca pudimos desarrollarlo a su potencial, porque como en 2014 llegó una empresa que se llama BlaBlaCar, que había recibido una ronda de inversión muy grande, y como que en ese momento decidió lanzar en países en desarrollo. Y un poquito antes de que los comprara BlaBlaCar, cuando, bueno, bastantes, cuando abrieron en otros países, ¿cómo fue que decidieron expandirse a otros países y después hacia qué país expandirse? Pues primero fue Chile, se dio de manera un poco natural porque había un programa que se llamaba Startup Chile, nosotros fuimos la segunda generación y te daban como todas las facilidades, y la verdad es que lo hicieron como muy bien. Había pocas empresas, una que hayan sobrevivido y dos que fueran empresas realmente empresas reales y no un proyecto de un estudiante que nada más quería irse a vivir 6 meses a Chile a ver qué onda pagado. Pero la verdad es que nosotros logramos hacerle, o sea, sacarle mucho provecho a esa experiencia, y Chile fue el primero. Y posteriormente se daba un poco más conforme o sea, lo que nos iban pidiendo o como iban saliendo oportunidades, ¿no? Tal vez un cliente que tenía una operaciones en Chile quería lanzar en Argentina o en otro lugar. Y entonces decidimos, entonces también lanzamos en Perú con la ayuda de una empresa que se dedicaba básicamente, o sea, no teníamos una estructura como tal en Perú, pero se dedicaban a hacer la venta, y ya nosotros desde México administrábamos todo. Este, y entonces fueron Perú, la verdad es que ni me acuerdo, Argentina, Chile y no sé si Creo Colombia. que Colombia, ¿no? Sí. Buenísimo. Y cuando los compró BlaBlaCar, ¿cómo fue la venta? Primero llegaron directo y los querían comprar, o no sé, tal vez intentaron hacer un partnership antes o este tipo de cosas, o cómo fue todo este proceso. ¿Fue rápido, fue lento? Pues no, o sea, fue lento, fue un proceso que duró alrededor de 6 meses entre pláticas iniciales y ya concretar. Ponle tú que empezó en junio 2014 y ya se cerró en enero 2015. Pues al principio era más bien como una plática muy amena de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y pues era compartir un poco experiencias. Y posteriormente ya dijeron pues que están interesados en comprar. Eso es un modelo que ellos pues habían hecho mucho, habían comprado en otros países, en Italia, en Alemania, otras empresas de ride sharing. Entonces como que ya era un modelo que ya tenían como muy armado. Y pues es un esquema que les gustaba en el sentido de que eran como acqui-hires, ¿no? Entonces pues compras la empresa y pues te quedas con el equipo. Y sí, fue pues o sea, pues yo estuve un año. A mí realmente, pues lo que me gusta es emprender, y ahí me sentí pues un empleado más. O sea, fue un proceso muy padre porque al final pues todo el proceso de la venta, pues el unirte a otro equipo, conocer como pues otra cultura de trabajo, etcétera, pues todo ese proceso fue súper interesante, pero al final como que se volvió un punto, o sea, una posición donde
pues de ver todo, ya sabes, a nivel como estratégico, de repente empezar a enfocarte en una sola parte del negocio y pues como que eso, la verdad es que ya no me encantaba y no representaba como un gran reto para mí. ¿Y cómo fueron las condiciones que los compraron? ¿Fue all cash, equity? ¿Se tenían que quedar un tiempo después de que los compraran? Como decías que era una acquihire, el equipo se tenía que quedar algún tiempo ahí trabajando para que... Sí, era una quick hire, entonces nosotros pedimos una proporción de cash y una proporción de stock. Y, y creo que fue una buena decisión al final. Este, yo al final, y ni mis socios ni nadie, o sea, yo por ahí de mayo 2016, yo ya no estaba dentro de la empresa y ya estaba hablando con mis actuales socios de Yeti, pero mis socios se quedaron hasta octubre de 2016 y fue un proceso muy raro porque decidieron cerrar todas las oficinas de países en desarrollo. Entonces, se habían lanzado más o menos al mismo tiempo México, Turquía e India. Y al mismo tiempo decidí, la única oficina que también abrieron, pero un poco posterior, fue la de Brasil. Y esa es la única que sigue. Decidieron, o sea, yo creo que igual y se dieron cuenta como de, fue un tratar de crecer demasiado rápido las operaciones. Y pues ahí sí los detalles no tengo idea, otra vez yo ya no estaba ahí. Pero sí fue un proceso muy raro, ¿no? O sea, es de, pues sigue teniendo operaciones, pero todo de manera remota, ¿no? Entonces ya no tiene pues toda la parte como padre que tenía BlaBlaCar en ese momento, pues que tenía los embajadores, que había como el BlaBla Tour, que se iban por todos los diferentes estados, y se empezó a hacer como, y pues ya, o sea, lo mínimo desde Francia y pues aún así puedes usar BlaBlaCar y creo que hay ciertas rutas con mucha oferta, estilo México-Querétaro, ahí hay todavía muchísimo movimiento y pues sigue siendo una, o sea, tengo gente que trabaja en Yeti que solo viaja en BlaBlaCar, por ejemplo, a Querétaro a visitar a su familia. Y porque es mucho más barato que el camión y conoces a gente, etcétera. Claro, no, y debe de haber sido una experiencia muy bonita, pues todo el proceso, ¿no? De llevar desde crear la empresa hasta venderla, ¿no? Un poquito, ¿qué aprendizaje sientes que te dejó, pues todo este camino, pues sí, ya que tuviste un tiempo para ver lo que habías logrado y... Pues yo creo que, o sea, yo creo que hay que, o sea, bueno, hay gente que sí hace empresas de ese estilo, pero por lo menos yo no, que es no crear empresas porque creas que son empresas que van a, ya sabes, que van a ser compradas, ¿no? O sea, pero hay gente que tiene ese modelo y decide replicar modelos exitosos en Estados Unidos y Francia y han sido súper rentables para estas personas, pero a mí me gusta mucho más ver crear negocios, no con el objetivo de que sean comprados eventualmente, entonces diría que no debe ser como el objetivo, pero de hacer negocios que realmente solucionen problemas reales, ¿no? O sea, somos un país de muchos problemas, mucha desigualdad, y pues el gobierno no se da abasto, evidentemente, ni con servicios de transporte, ni con, pues de todo, o sea, pues hay servicios súper básicos que hoy no se cumplen y entonces, ¿cómo pueden los emprendedores resolver ese tipo de problemas? No digo que todos tienen que tener un impacto social o ya sabes, pero de alguna forma, pues hay tantos problemas que resolver que, pues, ¿por qué no partir de ahí, no? Pues hay gente que no tiene agua, que no tiene el agua garantizada durante, o sea, agua corriente garantizada, gente que no tiene luz, hay gente que pues no tienen servicios de recolección de basura y todos son otros emprendedores haciendo ese tipo de servicios. El mismo transporte, son emprendedores que deciden empezar a dar un servicio en ubicaciones donde actualmente no se, no llega el transporte público. Entonces, como que la verdad es que hay muchísimas cosas que hacer y entonces como nunca crearía una empresa con ese fin. Pero ese es mi aprendizaje y creo que está bien. Está bien hacerlas por eso, o sea, si eso es lo que quieren, ¿no? También creo que es importante, pues en procesos de venta, pues también tener como mucha, eh, pues buscar dentro de lo posible, y esto yo creo que sería algo como para socios, como para un caso de acquihire,
pero tratar de extender la etapa de coqueteo en el sentido de poder ver si realmente hay como un buen fit antes de hacer compromisos a largo plazo. Otra vez, por eso digo que también puede ser a nivel socios, donde pues tratar de trabajar antes, ver qué tan productivos son, cómo se complementan, etcétera. También creo que, o sea, sí es bien importante que como que la cultura de trabajo sea la misma, ¿no? No digo que la de BlaBlaCar no fuera para nada, nada más es como son aprendizajes, pues que te vas dando cuenta y son cosas que te tienes que realmente fijar antes de hacer cualquier decisión. Y pues realmente, pues al final para mí, pues resultó una súper buena inversión, porque al final, pues Aventón es una empresa en la que invertí mucho tiempo, pero que pues los inversionistas recuperaron su inversión y además pues tienen acciones que pues creo que ya de hecho ya sacaron. Nosotros las podemos sacar a partir del, no sé, creo que el año 10. Pero entonces pues simplemente en un año, por ejemplo, BlaBlaCar cuatriplicó su valor mientras estuvimos ahí. Entonces, pues al final fue una buena decisión también tener acciones. Y pues obviamente como era una acqui-hire no podía ser diferente, ¿no? Porque al final quieren que sigas ahí. Claro, totalmente. Y ya de aquí que saliste, te fuiste a Incu, ¿no? Con tus socios y decidieron pues, lanzar algunas empresas, hacer un par de proyectos. ¿Cómo fue esta parte con Disculpe Doctor y Launch Break? Entonces, pues estaba Alberto Padilla, que era mi socio tecnológico en Aventones, y decidimos como, pues, que trabajábamos bien, y entonces junto con Adrián, mi otro socio de Incu, decidimos, pues, replicar de alguna forma lo que habíamos hecho bien en Aventones, o lo que ya sabíamos hacer bien, de construir y crear empresas, eh, pues, con una base tecnológica fuerte, y decidimos asociarnos. Entonces me asocié yo con Incu. Entonces ya antes yo no era socia, sino ellos eran mis socios de Aventones. Y entonces asociarme yo en Incu y entonces lanzamos pues varias empresas. Una fue Brick, que es un crowdfunding de desarrollos inmobiliarios que va súper bien, que ahorita está dirigiendo Alberto. Eh, y pues y a ver, o sea, las empresas, todas o las que creamos como en ese periodo, eran empresas que resolvían algún tipo de problema que teníamos, ¿no? Entonces, específicamente el de Brick, pues era el hecho de decir, oye, quiero comprar un departamento, ¿no? De joven, pero no tengo el capital necesario eh, para poder hacer una inversión fuerte en pues, lo que implica, ya sabes, el inicio del crédito y todo eso, ¿no? Y tampoco igual te quieres comprometer a 20 años de estar pagando una hipoteca. Entonces, pensamos en modelo, o sea, de donde sale la idea fue cómo le hacemos para poder acceder pues a lo atractivo que son las inversiones inmobiliarias, pues sin tener que desembolsar, no sé, 500,000 pesos, 100,000 pesos o lo que sea, ¿no? Y entonces lo que hicimos con Brick fue darle acceso a la gente a los beneficios de la inversión inmobiliaria desde 1,000 pesos. Entonces, pues hoy creo que han sido, te voy a inventar, pero más de 300, por ahí de 350 millones de pesos que ya se han fondeado en diferentes proyectos. Hasta ahorita todos los proyectos se han pagado, o sea, obviamente son proyectos de más riesgo, pero también las tasas son mucho mayores, que no sé, que tal vez el 4% que te pueda dar una inversión en alguna casa de bolsa o el 6%, si bien te va, aquí ya hay proyectos que llegan hasta el 18%. Hasta ahorita todos han pagado, que eso ya es así súper ventaja. Y y bueno, y han habido broncas, pero realmente pues de todas ha ido saliendo. Otras de las, y la verdad es que es un súper equipo que pues ha creado como una súper buena cultura de trabajo y que, y pues, y realmente pues se ve, ¿no? O sea, es una empresa como muy transparente, o sea, no sé, luego métanse a ver como la página porque es súper padre. Y luego tenemos
bueno, lanzamos Disculpe Doctor y lanzamos Lunch Break. Y pues las dos les fue bien durante un tiempo, ¿no? Disculpe Doctor nace de la necesidad de poder tener acceso a médicos especialistas cuando los necesitas, ¿no? Entonces, en específico, o sea, el caso que a mí me pasó fue que un día de repente me desperté y había visto y de repente en el cuarto de mis papás había, o sea, había como, mi papá tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, no se acordaba, pero había sangre en la pared, así como que había vomitado, había sangre en el baño, había y tal, y fue como, ¿qué pasa? No sé qué es, no sé si es algo como, o sea, y tenía un golpe Sí, en la claro. pared, en la cabeza, perdón. Entonces, como que ¿qué hago? No sabía si era algo de urgencias, no sabía, un golpe, pero leve, ¿no? O sea, tampoco era, ya sabes, como una escena Sí, muy fea. Y entonces, pues lo primero que hice fue escribirle al esposo de una prima que es doctor y le dije, oye, esto pasó, me late que es algo de la panza, o él es, ¿cómo se llaman? Los de la panza, no me acuerdo gastro, gastro. gastroenterólogo. Y le dije, esto es lo que pasó, esto es lo que hay. Le mandé fotos y me dijo, Cris, llévalo ahorita a urgencias, tu papá ahorita tiene una úlcera y se está desangrando. Entonces, como él se veía bien, él ya se sentía bien, pero pues estaba desangrando. Entonces, como que fue, pues necesitamos hacer que la gente pueda tener como acceso a doctores de calidad. Y como que lo piensas, también hace todo el sentido en cuanto a, pues no todos los pueblos tienen doctores, no todo, y entonces empiezas a hablar de telemedicina y tal, ¿no? Y entonces con uno de los socios desarrollamos Disculpe Doctor, este, al final, no uno de los socios, invitamos a un emprendedor a que lo llevara y pues no jaló, la verdad, no le funcionó y decidió, de hecho, irse a trabajar a un fondo de inversión y ahí sigue, felizmente, supongo, y dejamos a otro emprendedor que estuvo a cargo. Yo creo que el tema es que la idea era muy buena, pero como que nunca hubo una validación real sobre el modelo para poder monetizar la aplicación realmente, ¿no? Entonces, al principio ofrecíamos las consultas de manera gratuita y empezó a subir muchísimo el uso y la gente nos preguntaba desde cosas que les da pena, ¿no? Temas de urólogos, temas, y era como una forma de canalizar a los pacientes y decirles, oye, ¿sabes qué? Suena que tienes esto, no era un diagnóstico como tal, pero sí Claro. como una orientación. Y era súper, o sea, era súper útil. O sea, tenemos cosas, otra vez, cosas que les da pena contarle a un doctor en persona, otros, por ejemplo, que era más por el lado de, pues, que conectas en ese momento. Estoy tomando estos antibióticos, puedo tomar esto, ya sabes, y ese tipo de cosas como que también están como en el momento. Y cuando era gratis estaba perfecto, pero donde costó trabajo fue lograr como un modelo de monetizarlo. Yo siento que aquí no éramos ninguno de los socios de Incu llevándolo, ¿no? Y siento que eso también afectó, porque siento que les faltó como esa hambre a los emprendedores de llevarlo y de poderlo, ya sabes, como de Sí, estar probando, iterando y tratar de sí, tal vez empujarlo. empujarlo más tiempo y con más experimentos se hubiera podido hacer O algo, sea, yo quizás. estoy segura que o sea, se lo hubiéramos podido vender a una farmacéutica o no sé, o sea, yo creo que había muchísimas posibilidades que no se exploraron y que al final, o sea, podría ser un white label que no sé, tal vez una farmacéutica pudiera dar a sus clientes, tal vez podría ser o sea, realmente la tecnología estaba hecha para que pudieras dar clases, no clases, pero para poder hacer consultas. Imagínate y podías hacerlo por chat y lo podías hacer por video. O sea, imagínate lo útil que hubiera sido hoy en día, ¿no? Que todos Sí, los doctores no están dando consulta virtual, psicólogos, todos esos, realmente la tecnología no era solo para doctores, era para el uso, pero pues esta misma tecnología se hubiera podido usar para, ¿no? O sea, para incluso, no sé, chats incluso si luego le metías o sea, como la parte más inteligente y poder hacer preguntas
primero, estilo, ¿cuánto pesas? ¿Cuántos años tienes? Ya sabes, como primero de diagnóstico para después ya empezar, darle al doctor toda la información para después hacer la consulta. Eran cosas que podían salir y se podrían haber hecho muy fácil. La verdad, nosotros no podíamos, cada quien, o sea, de los socios ya estaba en sus negocios y siento que les faltó como esa ambición o esa hambre a los emprendedores. Sí, ¿y no crees que tal vez estuvieron demasiado temprano en la curva? Porque la gente todavía no se animaba a pagar por cosas virtuales, ¿no? No le veía como ese valor. Definitivamente. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que también, sí, o sea, nos adelantamos en muchas cosas. Aventones también, o sea, Aventones hubiera sido mucho más exitoso 5 años después, pero eso nos pasa por, no Sí, sé, sí, por, pues así, por así verle es. potencial a cosas muy, muy locas para nuestro mercado. Y finalmente, Lunch Break. Lunch Break básicamente era un sistema donde lo que queríamos era hacer el comer en tu oficina, pues es una flojera, ¿no? O sea, es pues, las opciones que tienes de fondas y todo eso, pues por lo menos a mí sí me gustan, pero uno de mis socios decía que no soportaba como la comida con grasa y así, y no les gustaba como el sabor. Entonces la idea de Lunch Break era poder ofrecer comida súper accesible y donde tú escogías qué querías al estilo fonda, pero pues con un nivel más arriba a la fonda, pero el costo era similar, ¿no? Entonces la idea era que tú pudieras programar tus comidas de la semana y siempre tenías 3 opciones de entrada, comida y postre, por decir, o acompañamiento. Entonces eran 3 opciones y tú hacías las combinaciones, las programabas y te llegaban alrededor de las 11, 12 del día, la podías refrigerar o pues comértela en ese momento y listo. Yo creo, o sea, no, otra vez, no tengo mucha, esta empresa tampoco la llevamos nosotros, la llevaba uno de nuestros socios, digo, otro emprendedor, perdón, y la verdad es un súper buen emprendedor, es súper inteligente, pero creo que al final hubo problemas entre los dos socios operativos, como no, como tal vez uno era un perfil demasiado arriesgado y el otro un perfil demasiado conservador, como que no hubo buen fit ahí. Y por otro lado, creo que eran procesos demasiado largos y siento que en este tipo de empresas como que tienes que ser capaz de poder iterar muy rápido y de poder estar probando, ¿no? Sin necesariamente cambiar el rumbo del negocio completo, pero tal vez hacer pruebas. Y creo que tal vez igual en ese proceso era demasiado, eh, era demasiado lento para reaccionar, ¿no? En la empresa, ¿no? Entonces, como que yo creo que esas fueron las dos cosas. También yo creo, y porque lo veo, ¿no? Como parte del feedback es, pues a la gente le gusta salir a comer, ¿no? O sea, ves a los godines normales y es como, yo soy rara y yo como en mi lugar y llevo comida de mi casa o sea, pero porque prefiero eficientar mi tiempo en vez de perder 1 hora, 2 horas, lo que sea, yendo a comer. Pero, pero pues eso era como, pero pues a la gente eso es algo que le gusta, el poder salir, ver el sol, caminar un ratito, estirarse. Yo literal no me paro así de mi silla durante todo el día. Entonces, y por otro lado, yo creo que también o sea, yo creo que la calidad del producto era buena, pero al final también operativamente era muy complicado y no tan atractivo en términos monetarios. Operativamente, pues tenías que hacer que hubiera mucha gente, una misma empresa pidiendo, entonces, pues para poder disminuir el costo de las entregas. Y, y por otro lado, también el no cocinar, o sea, a pesar de que la ventaja es que tenías que pedir el día anterior, entonces ya solo cocinabas lo que realmente tenías que cocinar. Y como que esas decisiones igual son cosas que las quieres tomar ese mismo Sí, día, ese ¿no? mismo día. Ujú. Entonces, no sé, o sea, otra vez, igual, o sea, buscándole, rascándole si hubiera salido, pero, pero no salió antes de que se cansara el emprendedor. ¿Y qué aprendizajes te dejó esto de hacer proyectos distintos, pero en los que tú no estabas tan involucrada, sino que más bien traían un emprendedor y él lo hacía porque pues es diferente, ¿no? Cuando tú llevas el timón y tú llevas todo
a estar como en la banca. O sea, pues en principio suena bien, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente capaz de emprender, ¿no? Entonces, y de poder sacarlo. Yo creo que igual y no fueron estos perfiles como incansables que tal vez necesitábamos. Yo creo que como que pues un emprendedor otra vez, sí, o sea, es que sí son buenos, ¿no? Y sí, y tal vez nada más no era el negocio para ellos o lo que sea, pero, pero sí, como que este perfil de tiene que salir, ¿no? Y no me voy a parar de mi silla hasta que no salga y tengo que cerrar esta venta. Y eso igual es algo que no es tan fácil de tener. Sí, claro, Entonces, totalmente. ¿qué otro aprendizaje? O sea, pues definitivamente en temas en lo de disculpe doctor, el poder tener claro un modelo de monetización desde el principio, aunque muchos negocios son de esos que dice, y sobre todo antes, ahorita ya no tanto, decían de, primero sácalo muy a la Silicon Valley y después vas viendo cómo monetizar. Pues hoy no creo mucho en eso. Este, yo creo que en Lunch Break pues es un tema también como de economías de escala, ¿no? ¿Cómo le hacías para que pudiera hacer sentido? Pues tratar de encontrar esos hacks, pero igual desde antes de invertirle 1 año, 2 años de trabajo. Otra vez, al final igual se los inviertes, pero son 2 años de aprendizajes que tampoco es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero sí hubiera sido ideal tener como más claridad en esas cosas antes de empezar. Y luego fue como fue que te decidiste otra vez, pues ya mejor emprender tú otra vez, y cómo nació Yeti, que bueno, ya tenían bastante conocimiento pues del mercado, ¿no? Por aventones y todo, de movilidad en general. Pues en Yeti, nosotros en Aventones lanzamos un producto que fue más como un experimento que se llamaba Vanpool MX y lo que decidimos fue hacer una prueba piloto para que la gente pudiera irse en una van y algo que siempre pensamos, ¿cómo se dice? Que siempre pensamos en Aventones es que los aventones estaban muy bien, ¿no? Y en principio, en teoría, suenan muy lógicos y fáciles de hacer. La cosa es que en la práctica son más complicados. La gente tiene diferentes planes, la gente pues un día no necesariamente quiere regresarse a su casa y pues tal vez deja plantados a 4 personas. Entonces como que la parte donde no es un chofer profesional que está dedicado a eso hace que pueda ser bastante complicada la logística. Entonces como que decíamos, bueno, ¿qué pasa si ponemos a un chofer profesional que lleva y traiga a la gente a sus empresas? Entonces nació ese producto y con la venta de aventones lo dejamos pues al aire. Entonces, no me acuerdo cuándo fue, 2016, llega Onésimo, mi socio, y me dice que lo ayude. En ese momento querían lanzar una empresa, una tecnología gringa que se llamaba Bridge, que era una empresa de Boston, que pues hacía básicamente esto y, y me dijo, ¿por qué no la lanzas en México? Y le dije, no, pues la neta, lo mío es crear empresas propias y como que en ese momento dije, pero pues si quieres los ayudo durante 6 meses y ya, ¿no? Y como que fue avanzando el tiempo, de repente ya no se dio la relación con los de Bridge y entonces en ese momento Incu se vuelve el socio tecnológico y desarrollamos la tecnología de Yeti desde cero. Y entonces pues ya era mi empresa, entonces pues es como que se alinearon todas las cosas. Y entonces pues lanzamos en agosto de 2017. 2000, o sea, pasó mucho tiempo porque en 2016 pues todavía iba a ser la alianza con esta empresa y fue hasta como marzo 2017 que ya decidimos hacer nuestra propia tecnología. Entonces desarrollamos la tecnología de marzo a agosto y el 17 de agosto lo lanzamos. Y un poquito antes de que te vayas aquí cuando lanzaron, me gustaría que explicaras en tus palabras qué es Yeti. Yeti es pues una empresa que busca mejorar el transporte colectivo eh,
el transporte colectivo, o sea, no necesariamente en un formato en específico, a través de la tecnología. Entonces, desarrollamos tecnología para que pues, el usuario tenga una mejor experiencia, pero al mismo tiempo pueda darle la información necesaria para que los operadores de transporte puedan tomar mejores decisiones en su operación. Entonces, empezamos en un modelo de servicio de servicios ejecutivos de vagoneta y lanzamos una ruta que era de Lomas Verdes a Polanco y hacia Santa Fe. Y pues rápidamente pues nos dimos un mega golpe, que fue el día que lanzamos, un grupo de transportistas nos paró la camioneta y nos secuestró, que no fue secuestro, pero no nos dejó avanzar ni hacer nada. Durante 2 horas nos poncharon una llanta y entonces nos obligaron a borrar todos los viajes publicados en la plataforma. Entonces, como que rápidamente pues, te das cuenta que es un sector mucho más complicado de lo que nos imaginábamos. Sabíamos, ¿no? De alguna forma que era un sector complicado, pero pues jamás pensamos que iba a ser así, ¿no? Sí, sí, toda una mafia, me imagino. Pues no, o sea, sí, no. O sea, yo ya soy la peor para hablar de este tema, Ujú. pero creo que, o sea, como que con el tiempo hemos ido aprendiendo mucho de estos empresarios del transporte que son muy controversiales y que parece que sí son los malos de la película, pero al final, pues es gente y de hecho todos los con los que hemos tenido de alguna forma algún problema o han estado en contra nuestra, es porque, pues como decía al principio, o sea, en otro, pero tocando otro tema, era que son emprendedores de transporte en zonas donde no necesariamente había un servicio. Por ejemplo, en Santa Fe una vez tuvimos un problema y es que era la gente que en los años, no sé, 70 daba el servicio de transporte a los pepenadores, o sea, a gente en los basureros. Son gente que desarrolló una ruta de cero y que cuando Santa Fe se volvió lo que es hoy, pues finalmente vieron los frutos de su trabajo y de repente Claro. tienes a empresas como las nuestras que se les están metiendo a su ruta, donde antes la gente pues tal vez llegaba a un punto en Santa Fe y después ya usaba su servicio. Entonces, pues es un poco defender lo que ellos construyeron a costa del usuario, 100%, donde el usuario pues recibe un servicio de muy mala calidad, pero al mismo tiempo los entiendes, ¿no? Construyeron algo, le apostaron a algo y de repente pues se sienten amenazados y pues la reacción natural es irse, ya sabes, es pelearse, ¿no? Claro. Defender tu territorio. Y Entonces, un pues es poquito, un... Uh-huh. perdón, regresando aquí a ese primer día que los detuvieron a las 6 de la mañana, pararon, ¿qué pasó por tu mente, pues como CEO? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque me imagino que no esperaban eso, ¿no? Que llegaran, les poncharan las llantas, detuvieran a sus choferes. Pues lo más importante para nosotros, o sea, nosotros íbamos en las vagonetas, entonces, este, pues al final los choferes que teníamos en ese momento eran también chofer, y los que seguimos teniendo, muchos vienen del transporte público, y ellos son los que se bajaron como a ver, pues que todo estuviera bien. O sea, yo creo que pues lo principal era pues la seguridad, entonces tuvimos que cancelar y avisarle a todos los usuarios que ya no íbamos a llegar, entonces que buscaran formas alternativas para llegar a sus trabajos. Pues a las 6:50, o sea, y no fue algo que como que en ese momento se fue dando, pero sí es algo como súper delicado, pero tuvimos que avisar a esa hora que a los que sí habían reservado realmente el viaje y no eran transportistas, pues supieran lo que estaba pasando. Entonces, en primer lugar, que los usuarios, que nuestros choferes, los que estaban en las vagonetas, estuvieran seguros. Tres, pues la verdad es que no podíamos poner en riesgo a nadie, entonces pues sí borramos todos los viajes de la plataforma que estaban publicados porque pues no podíamos correr el riesgo de que los volvieran a parar, por lo menos ahí éramos nosotros, Sí. éramos Onésimo, yo, Diego, que era el director de operaciones en ese momento, y un gringo que estaba aquí de visita, este, imagínate, o sea, imagínate lo que le pasó por la cabeza, algo así como de por sí difícil para nosotros, pero imagínate para un gringo que se tope con, pues eran que unas 20 transportistas con, pues agresivos, que se querían subir a la camioneta, pero hasta eso bastante respetuosos, ¿no? O sea, cuando les dije, aquí no se suben, se bajaron de la camioneta. Entonces ya,
O sea, sí, sí estuvo muy, o sea, no jamás te pasa por la cabeza qué hacer en ese momento. Pero bueno, entonces hicimos eso y posteriormente mi socio se sentó a dialogar con ellos. Entonces, como que a raíz de eso empezamos a encontrar un chorro de cosas y un chorro de oportunidades dentro de ese mercado existente. Entonces, hoy seguimos con esos servicios de vagoneta ejecutivos, pero al mismo tiempo empezamos a trabajar con transportistas que dieran servicios públicos para mejorar su operación. Entonces, hoy trabajamos, por ejemplo, con un transportista en San Luis Potosí, donde lo que buscamos es darle la misma experiencia del transporte ejecutivo y no es idéntica, porque en el transporte ejecutivo tú reservas tu asiento, sabes que el conductor cumple con X estándares, la camioneta es de un estilo, etcétera, pero poder llevar los beneficios de la tecnología, que son pago electrónico, el poder dejar retroalimentación sobre el chofer, sobre tu experiencia de viaje, el poder ver dónde va, este, todo eso, también llevarlo al transporte público. Y entonces hemos hecho ya varios pilotos con transportistas y la verdad es que el potencial que vemos ahí es súper, súper, súper grande y muy, muy, muy padre, ¿no? Porque es tal cual, donde no te imaginas que podría el sector innovar, pues ya muchos se están sumando. Y un poco creo que es como lo natural, siendo, o sea, todo lo que pasó con Uber y los taxistas han visto o sea, nos dicen, no sé qué tanto, o sea, qué tan cierto sea o qué tan exacto sea, pero que han visto una reducción entre el 30 y 40% de sus ingresos con la llegada de aplicaciones al estilo Uber. Entonces, como que lo que quieren es que no les pase eso. Entonces, el trabajar con nosotros les da como esas herramientas para poder ofrecerle al público lo que ya está exigiendo, ¿no? O lo que ya espera. Y de hablar con, pues sí, de hablar con la contraparte y todo esto, han salido, me imagino, todas estas oportunidades y sí, áreas de oportunidad, ¿no? Pues básicamente fue ponerlos como también en contexto, ¿no? Somos una empresa chiquitita, somos una empresa de tecnología, no somos operadores de transporte. Y entonces como que eso también los ayudó a decir, ok, no son como tal mi competencia, sino que pues, apenas están viendo si hay algo por ahí, ¿no? Y la idea es que eventualmente pues todos los transportistas se puedan sumar a nuestra plataforma. Y, ¿y cómo deciden ahorita qué rutas nuevas abrir? Veo que ya tienen bastantes rutas. ¿Es más bien que se lo pidan los usuarios o también se han apoyado mucho en los transportistas? ¿Qué parte de oferta y demanda buscan conseguir primero? Son dos servicios completamente separados, ¿no? El Ok. tema de los transportistas, pues son rutas ya existentes con concesiones y entonces realmente ahí no hay mucho cómo moverle. Y por el otro lado trabajamos eh, y por el otro lado las vagonetas ejecutivas, eso sí, lo que hacemos es trabajar mucho sobre datos. Entonces, pues desde que te registras en Yeti tienes que marcar dónde vives y dónde trabajas. De esa forma nosotros podemos recolectar datos para empezar a hacer viajes que puedan hacerte sentido. Entonces, tal vez, no sé, tal vez lanzamos una ruta de Parque de los Venados a Santa Fe, por decir, y conforme vamos recolectando datos y la gente se va sumando ahí, vamos viendo que tal vez hay gente que vive a 2 kilómetros de Parque de los Venados, pero que ya hay 20 interesados en ese punto. Entonces ya empezamos a recorrer tantito esa ruta para poder, o sea, a diferencia del transporte público, nuestra tecnología permite que sea mucho más flexible, porque entonces tienes datos en tiempo real y vas viendo cómo realmente la gente quiere viajar. En cambio, en el transporte público, pues, las concesiones son bastante rígidas y entonces tienes de punto A a punto B, pero las ciudades van cambiando, ¿no? Y van creciendo, entonces, pues igual y hace más sentido no pasar de punto, o sea, no ir del punto A al B y luego del B al C, sino pues tal vez hacer del A al C y empezar a buscar esas cosas, que pues es lo que hacemos hoy en Yeti, ¿no? Igual yendo de Cuautitlán, Izcali a Santa Fe, necesitarías hacer 4 transbordos, en Yeti vas directo. Claro. Y cuáles han sido algunos de los retos más grandes que han tenido conforme van creciendo la operación y todo? Pues yo creo que encontrar modelos que hagan sentido para todos, tanto para Yeti como para los transportistas, eso es importante.
Yo creo que uno de los retos también, sobre todo en el transporte público, es pues, cómo convences a un sector como muy resistente al tema de la tecnología. O sea, saben que la necesitan, pero al mismo tiempo desconfían mucho de ella. Entonces, poder sumar a ese sector. Y pues no sé qué más retos quieres que los de los transportistas con Sí. los que hemos tenido que lidiar, pero, pero sí, entonces yo creo que también algo igual y más a nivel como empresa es como, o sea, equilibrar el crecer la empresa, ir profesionalizando la empresa, pero no crecer demasiado al grado de que pues ya no eres tan flexible. Y por otro lado, pues seguir manteniendo lo que somos, ¿no? Que es una empresa de tecnología y no una empresa de operaciones, ¿no? No tenemos transporte. Entonces, como que mantener ese equilibrio entre las dos cosas ha sido un buen reto y, y pues eso. Supe también que tuviste hijos, tuviste 2 hijos. ¿Cómo, pues, cómo te sientes tú como mamá emprendedora? Y pues un poquito cuáles son los retos, si yo sé que siendo mujer ya es complicado, a veces no tienen las mismas oportunidades, luego pues no sé, siendo mamá y cómo tener tiempo para pues, tener a los 2 hijos y además manejar la compañía. Pues definitivamente o sea, es que son dos hijos, pero además son gemelos, entonces, pues es como exponencial el tema. Este, y pues sí, o sea, es complicado. La verdad es como no es como hay una área de recursos humanos que se dedique a generar políticas para que las mujeres, ¿no? O sea, al final, pues es una empresa mini. em, pues soy la única que ha tenido hijos en este inter, o sea, hay otras mamás y hay papás, pero o tal soy la única que vivió como el proceso de estar embarazada y tener hijos. De hecho, no sé si se oyen, pero ahí están Sí, sí, gritando. ahí se escucha. Este, y pues fue desde cero empezar con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el definir, para mí el tema de la lactancia era algo muy importante, entonces, pues nosotros trabajamos en un cowork, entonces, pues desde que estaba embarazada le avisé a los del cowork que pues tenían que poner un cuarto de lactancia que no podía no existir, o sea, simplemente como diferenciador también para ellos podía ser útil, etcétera. Y entonces lo que acaba haciendo es que pues, también me fui creando como las condiciones para que esto funcionara. Entonces también mi esposo de repente estuvo buscando una oficina y entonces le dije, vete a la misma oficina que nosotros, porque imagínate, o sea, la logística de dos bebés y además, solo tenemos un coche en la casa y en nuestro caso no tenemos cómo llegar en Yeti. Y entonces, pues como que facilitarnos las cosas. Entonces, pues decidimos los dos estar en la misma oficina, los dos adecuar nuestros horarios a que pudieran, antes pues nosotros trabajamos hasta las 8 9 de la noche todos los días y pues llega un punto en que eres papá y tienes que tener esos pues límites muy marcados. Entonces, durante los primeros 8 meses de la vida de los bebés, nos los llevábamos todos los días a la oficina y tenían una persona que los cuidaba en esos momentos y yo también pues era padre porque tenía la oportunidad de seguir dándoles leche y además pues como que no teníamos ese sentimiento de abandoné a mis hijos que pues es muy común en las mamás, ¿no? Y pues eso nos funcionó súper bien. A raíz de que ya no lo llevé a la oficina, porque obviamente ya eran mucho más grandes y ya no tenían, y pues ya son imparables y tremendos, eh, pues entonces empecé yo a ser muy disciplinada también en mis horarios para poder pasar también tiempo con ellos. Entonces yo creo que pues tienes que como que crearte estas condiciones. Yo por lo menos tenía la oportunidad de hacerlo, pues siento que personas que trabajan en empresas, pues es necesario que lo empiecen a exigir y lo empiecen a pedir. O sea, tengo amigas que trabajan en empresas enormes, enormes, de miles, miles, miles de empleados, no tienen un cuarto de lactancia. ¿Sabes a dónde se van a sacar la leche? Al baño, sobre un excusado
o en el coche, en el estacionamiento. O sea, es una locura. Entonces, pues sí, o sea, nos toca a todos como exigir y ver de qué forma podemos apoyar, pues a que las siguientes personas puedan tener más acceso a ese tipo de cosas. Y yo creo que hay mil cosas todavía por hacerse, ¿no? El tema, o sea, he estado leyendo el libro, no lo había leído por burra, pero el libro de Lenin y cómo es, pues, responsabilidad de las, o sea, no solo por tu propia necesidad, pero por las que ya han sido mamás, de ver cómo podemos ayudar a las próximas personas, ¿no? Creo que hay esquemas de trabajo que deberían de adecuarse mucho más a las mamás y porque también hay una gran pérdida en, en la fuerza laboral porque las condiciones de ser mamá y de trabajar pues se vuelven muy insostenibles y más en una cultura como México donde está mal visto irte a la hora a tu casa, ¿no? Sí. O sea, cuando yo trabajaba en un banco, mi jefa tenía 2 hijos, uno recién nacido, se iba a las 10 de la noche. ¿Y qué hizo? Acostumbró a sus bebés a dormirse a las 11 de la noche para verlos durante 1 hora. O sea, ya sabes, y es que así es la cultura en México. No, o sea, es mal visto hacer espacio, hacer tu trabajo en las horas o sea, las horas nalga cuentan más que el trabajo eficiente. O sea, estar 8 horas sentado es más, o más de 8 horas, porque 8 horas, no, 10 horas, lo que sea. Entonces, pues definitivamente hay mucho todavía que hay que cambiar y hay políticas que se tienen que armar para poder hacer ambientes como más amables con las mujeres. También con los papás, ¿no? Al final eh, es importante, en mi caso lo logro porque mi esposo trabaja igual que yo y trabaja igual que yo tanto en su trabajo como en la casa. Entonces, tiene la mismita responsabilidad con los niños y pues así es la única forma en que funciona. Entonces, hay una parte que se tiene que resolver en el trabajo, pero hay otra parte que se tiene que hacer desde casa. Y eso es donde yo veo todavía más retos y más difícil que cambie. O sea, tengo amigas que trabajan, que tienen súper buenos puestos, pero que tienen el 100% de la responsabilidad del cuidado de los bebés. ¿Cómo le haces para tener tu trabajo y además el 100% de la responsabilidad? Y eso es o sea, ¿sabes? Es una locura. Pero bueno, tuve la suerte de que en mi caso, pues se alineó el trabajo y que mi socio también, pues entiende muy bien estas cosas y pues se fueron generando las oportunidades, pero por otro lado que tengo un esposo que entiende que 50-50 la responsabilidad. Pero sí está cañón, o sea, yo no me imagino. Y además súmale el transporte que muchas mamás están, o sea, que tienen que hacer, pues no sé, en promedio, tal vez 2 horas al día, más tus 8 horas de trabajo, más tu hora de comida. Estamos hablando de que ya se hicieron 11 horas de tu trabajo, más 8 que estés dormida, 19 horas, son 5 horas que tienes para todo lo demás que implica ser mamá, bañarlos, estar con ellos, jugar con ellos. Y lo más seguro es que muchas mamás ni siquiera llegan a verlos dormidos o a dormir a su casa. Entonces, sí, la verdad es que sí son deplorables las condiciones y sí nos toca a todos hacer mucho más trabajo de evangelización. Sí, sí, nos toca a todos exigir como sociedad sí, Exigir y y también cuando poner y tienes, ayudar, ¿no? Cuando estás en exacto. la posición de tú dar las opciones o lo que sea. Bueno, y también en la empresa decidimos no solo tener una política de maternidad, que pues esa por ley también la tienes, pero también tener una para paternity, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Por ley tienes 2 semanas, digo, tienes 5 días y lo que hicimos fue agregar 2 semanas para que puedas también estar ayudando desde casa, o sea, 2 semanas más a tu esposa, pero también 2 semanas opcionales, entonces al final se vuelve un mes que puedes trabajar desde casa. Entonces, 2 semanas de vacaciones y 2 semanas adicional para home office y poder estar más tiempo con tu bebé. Porque luego también no dimensionamos, ¿no? El papá, Sí. como que juega un rol súper importante las primeras semanas y pues que la mamá necesita también recuperarse, ¿no? Sí, sí, exacto. También ese tiempo para que pues, pueda apoyar a la mamá, pueda estar con los hijos, pueda todo, ¿no? Ujú. Y como dices, pues desde la ley
pues a los hombres se les da muy poco tiempo, ¿no? De paternidad, cuando pues debe ser más presente para apoyar pues, a la pareja y a la familia. Exacto. Pues vamos a pasar a mi parte favorita, que son una serie de preguntas rápidas. Las preguntas son rápidas, las respuestas no necesariamente tienen que serlo. Te hago una pregunta y tú pues contestas en 60 Va. segundos. Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has regalado o aquel que más ha impactado tu vida? No sé si, o sea, la verdad es que preferí no leer estas preguntas porque dije, si no, como que las voy a tener más estudiadas, pues me las mandaste, pero preferí no. Este, pues no sé si es el que más ha impactado en mi vida y definitivamente no es el que más he regalado, pero es el que más como que recientemente me ha gustado. No tanto porque sea algo tan fácil de relacionarme con el libro, porque igual es a otro nivel de emprendedor, pero no sé si lo has leído, The Hard Things About Hard Things. Ah, sí, buenísimo. Este, y, y creo que lo que, o sea, como que te habla de estas decisiones difíciles y más ahorita como que, pues pienso en el libro y más en la situación que estamos viviendo hoy en día y digo, o sea, hay decisiones difíciles que se tienen que tomar para que la empresa sobreviva. Y son de esas cosas que igual no oyes tanto porque pues emprender pues luego oyes mucho de las historias, ya sabes, como las historias exitosas, pero pues atrás de todas esas historias exitosas y de la mayor parte de las empresas que quiebran hay un chorro de cosas que nadie te contó, ¿no? Desde tomar decisiones de correr a alguien que no dio el ancho, recortes, como, o sea, todo ese tipo de cosas siento que son cosas que nadie te habla. Entonces siento que es un buen libro como para ver el otro lado de las cosas. Totalmente un super libro. A mí me encanta. De hecho, lo quiero volver a leer. Este, ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Yo creo que los primeros años de Aventones, no creo. Sé que los primeros años de Aventones estuve como 2 años sin tomar, literal, en 2 años, un día de vacaciones. Esto significa que trabajé todos los fines de semana, sábados y domingos, ¿no? Solo un día no trabajé durante ese tiempo. Y después de esos 2 años, como que sí tuvo un burnout muy cañón. Entonces siento que es importante aprender y sobre todo cuando es tu negocio, es difícil luego tratar de separarte, ¿no? Entonces como que sí tratar de encontrar esos tiempos para ti, ¿no? Entonces, llegar a tu casa y saber que, no sé, de 7 o no sé, a 9 de la noche no vas a ver nada de trabajo, que va a ser tiempo para ti, para hacer ejercicio, para ver tele, para cocinar, para descansar, para hacer leer, lo que sea. Entonces, como que sí tratar de tener muy claro que también descansar es importante para poder desempeñarte bien. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? Yo creo muy, o sea, sí está de oso, pero creo mucho en un apocalipsis zombie. Entonces, de hecho, tenemos nuestro kit y maleta armada para, para que el día que pase estar listos. Y pues, o sea, no es tan, o sea, supongo que no necesariamente zombie, pero pues cualquier apocalipsis, pues ya no lo veo tan loco, ¿no? O sea, viviendo la situación de hoy en día o el temblor, ¿no? De 2017, pues nosotros nos tuvimos que ir de nuestra casa. O sea, ya no veo tan descabellado el que por una crisis nos teníamos que ir. Entonces, me gusta estar preparada. Sí, más vale estar preparada. ¿Hay algún fracaso que te haya preparado para éxitos posteriores? Sí, muchos. Siento que una forma en que, no sé, como que me cuesta mucho trabajo ver las cosas como fracasos, no porque no sean fracasos, sino porque de alguna forma ayudaron a que algo, o sea, aprender algo y a poder, no, o sea, ya sabes, y hacerlo bien la siguiente vez. Pero, pero supongo que es muy importante como, pues, en general, sabe, y ya lo había dicho, ¿no? ¿Con quién te asocias? Entonces, como que yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es que sean tus socios, que tus socios sean los mejores socios que puedes tener. O sea, que sea gente que admires y que realmente complemente muy bien
tu perfil y que literal sea mucho más fregón que tú. Y yo creo que también debe aplicar para los inversionistas en el sentido de que pues, tienen que estar muy alineadas las visiones de estos inversionistas, ¿no? O sea, muchos inversionistas igual, pues tienen que salir en 5 o 7 años, lo que sea. Entonces, pues igual en algún momento te pueden presionar a hacer cosas que no necesariamente quieres hacer. Entonces, yo creo que, pues tener estas cosas muy claras, o sea, yo aprendí de repente a golpes, este, o sea, no necesariamente con lo del tema de los inversionistas, pero sí con el tema de los socios. Entonces, como que sí ser muy, muy cuidadosos. Si pusieras una frase o un mensaje en un billboard, un espectacular, que todos lo van a ver, ¿qué diría? O sea, yo algo en lo que creo mucho es, y no sé cuál sería la frase exactamente, y no soy de las que se aprende frases en inglés y así las publican, ni de chiste, pero creo que hay algo, o sea, que me gusta mucho yo personalmente vivir, y es el tema de que pues pasas más horas conscientes en el trabajo de lo que haces en cualquier otro lugar, ¿no? Ya sea en tu casa o haciendo tus hobbies. Entonces, literalmente estás tal vez 8, 12 horas en el trabajo y que es muy importante eh, que disfrutes tu trabajo. Entonces, pues sería eh, como, no sé, tal vez estás convencido, estás 100% seguro de que te hace feliz tu trabajo, no sé, al final como dimensionar que la mitad de tu día vas a estar en un lugar y que la mayor parte de la gente no le gusta, como que eso me parece, o sea, pienso mucho en The Office, no sé si lo viste, Sí. pero esos iban a trabajar a hacer hora nalga, no trabajaban y a la mayor parte no les encantaba su trabajo. Entonces, y estaban ahí solo porque sí, ¿no? Por ganar. Entonces, como tratar de realmente buscar que la gente se cuestione si lo que está haciendo realmente lo llena y pensar que ahí pasas la mayor parte de tu día consciente. Entonces, pues tratar de, de hacer, y si no te gusta, tratar de ver cómo sí te puede gustar y no conformarse con lo que realmente hay. Entonces, no sé cuál es la frase, pero No, es el eso, sentimiento. me encantó el sentimiento. Si le dieras un consejo a un emprendedor que está empezando o que va a empezar, ¿qué le dirías? Pues una frase que me gustó, me marcó mucho, en algún momento fui parte como de la sociedad de exalumnos de mi carrera y entonces organizábamos como algunos eventos con algunos exalumnos, ¿no? De que nos platicaran, etcétera. Y uno nos dijo, que no sé de quién sea la frase y no sé si sea de él, y probablemente no sea de él, pero nos dijo, más vale avanzar con tropezones que parálisis por análisis. Y eso me gustó mucho. Y en parte también es un hack que a mí me gusta mucho aplicar. Este, y que en BlaBlaCar, por ejemplo, era un valor muy importante, que era done is better than perfect, ¿no? Entonces, como siento que muchos emprendedores a veces nos trabamos y no avanzamos porque tal vez no tienes todo súper, ya sabes, definido y tal vez te falta, no sé, es que no puedo avanzar con las proyecciones porque me falta este dato o porque no sé quién me va a desarrollar la tecnología, bla, 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 y ese tipo de cosas. Y siento que a mí me ayuda, pero desde hacer una presentación, un documento, lo que sea, siempre pensar con eso, tal vez dejar así el espacio en blanco con un falta siempre me permite como avanzar y luego regreso a esa parte y la puedo hacer mucho más fácil después de ya tener como todo escrito. Entonces, como nunca vas a tener todas las cosas ya perfectamente definidas, pero, pero siento que como la clave de cualquier emprendedor es seguir avanzando siempre. Entonces, y siento que eso es como para todo, ¿no? Igual aplica. No sé, o sea, si estás deprimido, ¿no? O ese tipo de cosas, pues también el hacer cosas, el avanzar, el salir, hace que también no te atrabes en una misma cosa, ¿no? No sé, en un Sí, loop. sí, sí, siempre ir para adelante. Bueno, Cristina, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Yeti? Pues de Yeti en la página yeti.mx. em, o sea, como que últimamente estamos muy, muy activos con el tema de la pandemia, pero creo que es padre lo que se ha estado logrando. Em,
básicamente nuestros usuarios han estado donando para que Yeti pueda ofrecer transporte a muchas organizaciones. Muchas organizaciones piden dinero para comprar despensa, pero el problema es, después de que ya tienes el dinero para comprar la despensa, ¿cómo lo haces para llevarla del lugar Claro. a donde la necesitan, ¿no? Y entonces los mismos usuarios han estado apoyando eso y ha estado muy, muy padre. Entonces, pues de Yeti por ahí y en redes sociales, pues sí, hay mucha actividad. Y por último, de mí, pues supongo que LinkedIn, no sé, ahí viene más y pues eso. Perfecto. Cristina, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Exacto. Cristina lleva emprendiendo en tecnología desde 2010. Aventones fue de las primeras startups que conocí y leí cosas al respecto, aunque fue tiempo después. Si te gustó este episodio, compártelo para que lleguemos a más emprendedores o escribe una reseña en Apple Podcast. Y ya sabes, suscríbete en Spotify, Apple y en todos lados. Hasta la próxima.